La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia. Por fin puedo decir que soy colaborador activo de esta gran familia. Esta gran familia que nos juntamos todas las mañanas alrededor de una taza de café y con miles de pensamientos críticos para debatir y aprender. Y aprovechando este audio, quiero decir, en estos tiempos que corren, más que nunca, que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe. Los bolivianos somos personas de fe. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Qué bueno sería España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Mujica, o otros gobiernos se sumen a la mediación. Did a very good job in alleviating poverty, in giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about his going for a fourth term, whether that was a wise thing to do. When the military intervenes, Jorge, in my view, that's called a coup. Tenho certeza absoluta que cada minuto de vida que eu terei pela frente será dedicado para libertar esse país dessa quadrilha de miliciano que tomou conta desse país. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted. Lo que todos tenemos que entender es que es tan respetuoso. Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo, como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y que no hay retrógrados y progresistas, hay simplemente gente que piensa de otro modo. Y que cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo en su conciencia la convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga y respetémoslo. Y respetemos también a los otros. Bueno, vamos a someter a la militancia un acuerdo del cual conocemos las primeras líneas fundamentales, los primeros 10 puntos que están desarrollándose en este momento, y a la militancia se le va a facilitar, lógicamente, más información. Pero los militantes del Partido Socialista, un partido con 140 años de historia, saben muy bien que ante momentos como el que nos encontramos, en el que tenemos que evitar unas terceras elecciones, el Partido Socialista trabaja de la mano de su secretario general para dar una salida. El Partido Regionalista tiene un acuerdo con el Partido Socialista firmado en la legislatura anterior y que se va a respetar. Creo que no puede funcionar. Es un gobierno que va a estar sometido a un chantaje continuado por parte de los independentistas de Cataluña, y le digo yo también, termino ya, le digo yo también que se va a abrir un nuevo frente vasco en las próximas semanas, en los próximos meses. Ahí va a haber un frente nuevo y, por tanto, los problemas
Cuando uno está en esa situación alimentando incertidumbres, lejos de resolverse, lo que van a hacer es multiplicarse. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar con sosiego, desde la reflexión, desde la racionalidad, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en un mundo en el que la gran batalla se produce en torno a los relatos. ¿Quién tiene la razón? Claro, en un mundo en el que pesan poco los datos técnicos y mucho las opiniones, nos hemos quedado en tierra de nadie observando como espectadores una permanente convulsión. Vamos a tratar de explicar de la forma que sea posible lo que está ocurriendo en Venezuela, donde las imágenes que estamos observando a través de las redes sociales, de los medios de difusión sociales, son verdaderamente inquietantes. Hay denuncias muy graves de violaciones de derechos humanos. Analizaremos en una situación que además ha motivado las reacciones. Hemos escuchado incluso a Bernie Sanders. Se lo decía al periodista Jorge Ramos. Decía, no, es la definición clásica de golpe de Estado, lo que está ocurriendo en Bolivia. Podrá gustar más o gustar menos, podrá parecer bien Evo Morales o no, podrá gustar que se perpetúe en el poder o no, pero lo que ha ocurrido es un golpe de Estado de libro. Y aquí no se trata de si es justo o injusto, merecido o no merecido, se trata de si es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado. Así que, bueno, hablaremos de eso, ya lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos días en el programa, porque nos parece intolerante la desidia internacional, la manera en la que están mirando para otro lado como si no estuviera ocurriendo nada. Así que escucharemos a las partes y trataremos de sacar una conclusión racional sobre lo que está sucediendo. Porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, y os pedimos que nos ayudéis, que participéis hoy en el programa. Ya sabéis que hay numerosos mecanismos de participación. Hoy con un hashtag, #LaCafeteraGolpe. #LaCafeteraGolpe. Es el hashtag que vamos a utilizar en el programa, donde vamos a hablar de muchas cosas. Hoy es lunes y los lunes sabéis que además abrimos una página, un paréntesis en la actualidad para hablar de feminismo. Cada día de la semana tocamos alguno de los grandes asuntos pendientes, de las asignaturas pendientes, de los grandes retos que tenemos como sociedad. Los lunes es el feminismo. Los martes hablamos de medio ambiente, los miércoles de ciencia, los jueves de memoria histórica, los viernes de cultura, medios de comunicación, de esta nueva perspectiva cultural que se obtiene a través de los documentales, de las series, de las películas. Así que intentamos hacer una fotografía sobre el tiempo que estamos viviendo y también analizando esos retos. Hoy con Irantxu Varela. Hablaremos con ella dentro de un ratito para ver, bueno, cuáles son esas asignaturas pendientes y sobre todo porque nos gusta en el programa reconocer a todas aquellas mujeres que están trabajando por el feminismo y por la batalla feminista, así que hablaremos en un ratito con ella. Y os pedimos que utilicéis ese hashtag #LaCafeteraGolpe, #LaCafeteraGolpe, porque es el hashtag a través del cual organizamos la conversación. Como están participando ya Indignados, Antídoto, también Juana del Charco, Ventura Vilés, muy buenos días, Graznando, Carmen Fernández, también Libertino Francachela, Pablo, Ángel Trianero, buenos días, Isabela, buenos días, Elisa María, buenos días, Chapistachi, Elena, La Escollada, Loli, Jesús Gabilondo, un montón de gente, Sergio Per, que se incorporan ya a esta hora, como lo hace también María Navarro, buenos días, María.es. Muy buenos días. A María.es le ha picado una mosca tset. Y entonces lleva durmiendo desde el viernes. Se metió en la cama el viernes y dice que se ha levantado esta mañana. 3 días. No, este fin de semana salí, pero salí de casa, salí de la cueva, ¿vale? Pero me encanta hibernar. Y sí, ayer dormí muchísimo. Pero eso siempre está bien. Malditas. Había descubierto algo curioso que contaros, pero
Bueno, luego ya me acordaré cuando se acerque la sobremesa de la cafetera. Sabéis que el programa tiene 2 bloques. El primer bloque, un bloque informativo, donde intentamos analizar las noticias, lo que está de actualidad. Y el segundo bloque, cuando apartamos las portadas, apartamos los medios de comunicación, servimos un poquito más de café y nos quedamos charlando de la vida. Y nos quedamos en conversación con los oyentes en esta gran comunidad cafetera. Y tenía una historia curiosa que contar, pero se me ha olvidado hasta ahora. Yo también. ¿Tienes una? Sí. Oh. Sí. Y podemos debatir sobre si aparentáis más jóvenes o más mayores, sobre si os siguen pidiendo el DNI. No. Vamos a hacer relato intergeneracional, vamos a hacer batalla de... No intergeneracional, o sea, yo creo que afecta a todas las generaciones. De hecho, tú sigues teniendo la misma cara que hace 20 años, Fer. Porque tengo hace 20 años. ¿Qué? O sea, se ha entendido perfectamente. Sí, ¿no? Porque es que tengo 20 años. Estoy harto de esto. ¿Cómo era asunto. eso? Ya estaba yo. Fabi Nines, Getting B-Nines, no sé si era así, algo así de una canción de Serrat. Ya me lo diréis. Vale. Bueno, lo dejamos para la sobremesa, ¿no? Venga, en la sobremesa vamos a hablar sobre Así, la apariencia. Pero sobre esto la es apariencia. improvisación, ¿eh? Sobre la apariencia. Es sobre todo en la vida. La apariencia de los 20 años. A mí cuando, claro, a ver, ahora vamos a hablar de a ti seguro actualidad, que pero... siempre te han echado menos años de los que tenías. Hombre, yo cuando tenía 16 años vivía con un absoluto trauma no poder ir a las discotecas porque en todas me dejaban en la puerta, con 16 años. Con 40 es una ensoñación, un anhelo. O sea, imploro al señor de la puerta. Si no le importa, pídame el DNI. Pues que a mí hay sitios en los que me han llegado a echar 10 años menos. Me encanta. Es muy fuerte. Pero cuando eres joven eso es muy angustioso. Cuando te vas haciendo mayor es un regalo. Claro, cuando eres la adolescente divinidad. y quieres ser mayor es Claro. angustioso, pero ahora es, vamos, lo mejor. Total. Digo, que siga durando esto. Total. Bueno, vamos a hablar de todo esto aquí en la cafetera, pero vamos a hablar también de Bolivia. Estamos muy preocupados con la situación porque, bueno, se han recibido acusaciones de manipulación en las elecciones. Hay un hecho, ya lo contamos aquí en el programa la semana pasada, pero hay un hecho indiscutible. El domingo, Evo Morales anunció, el domingo de la semana pasada, anunció que se repetían elecciones y el domingo por la tarde fue expulsado por los militares del país. Se le exigió que abandonase la presidencia del gobierno, tuvo que dejar el país y así pedir asilo político en México, buscar refugio en México, de manera que es la clásica definición de golpe de Estado. Pero sabéis que uno de los argumentos que ha manejado la OEA, la Organización de Estados Americanos, fue que se habían producido irregularidades en las elecciones. Eso motivó que se exigiera no ya una segunda vuelta, que era lo que habría dado derecho la ley, sino la deposición del presidente. Bueno, pues con todas estas excusas han empujado finalmente a Evo Morales. Pero es que el periódico argentino, Página 12, hizo un análisis sobre las irregularidades supuestas que se habían producido en el recuento. Bien, según Página 12, las irregularidades a las que se agarró la OEA eran las del conteo rápido. Es una suerte de conteo que se hace de forma muy inmediata para dar el resultado a las agencias internacionales, a los medios de comunicación, una respuesta pública más o menos rápida. Pero luego hay un recuento definitivo, que es el que de verdad es vinculante. Bueno, pues en ese recuento definitivo no se observaron irregularidades, se observaron en el anterior. Esto lo denuncia Página 12 y nos ayuda a darnos una idea de cómo ha sido el relato de Tramposo. Y bueno, volvemos a la retórica de la semana pasada. Ya sabéis que la semana pasada dedicamos a analizar. Hoy vamos a preguntarle a Sergio Pascual, el político, acaba de volver de Bolivia, es analista ahora político, es politólogo. Y ha vuelto de Bolivia, ha estado unos días en Bolivia, y le vamos a preguntar por todo esto para que nos ayude a analizarlo con un poco de perspectiva, porque la CELAC ha hecho incluso un análisis bastante exhaustivo de cómo se produjo ese recuento electoral y las razones. No se trata de desmontar cuáles son los argumentos de la OEA, pero sí poner en contexto las cosas, porque quiero que tengamos presente que aquí la gran batalla que se está librando está relacionada con los relatos. La OEA, apoyada por los Estados Unidos y por algunos países europeos, está tratando de imponer la tesis de que el golpe de Estado lo había perpetrado realmente no la oposición, sino Evo Morales con un conteo falseado. El problema es que cuando empiezan a aparecer pruebas de la supuesta manipulación del proceso electoral y parece que contradicen la tesis oficial, lo que nos estamos encontrando no es más que con un relato perfectamente construido. Otra cosa es que luego haya quien crea que se estaba perpetuando en el poder más o menos Evo Morales, o que esté más o menos justificada la alternancia dentro de ese país, etcétera, etcétera, pero es del libro. Fijaos, el otro día coincidí en televisión, el pasado viernes, con el exministro García Margallo. En el programa de televisión estaba también
el político español y analista, profesor de la universidad, Juan Carlos Monedero. Y ahí se produjo un intercambio de palabras que es bastante interesante porque intentó explicar el exministro español las razones por las que no podía considerarse un golpe de Estado. Lo hizo con estas palabras. Luego me dices a mí que me digan mentiras en la tele. Perdón, hay un golpe de Estado en Bolivia. Mentiras en la tele. Bolivia, acabó de intervenir en el Parlamento. 1. Este señor llega en 2005. Quiere buscar un cuarto mandato. Convoca un referéndum y lo pierde. Se presenta. Falsea los datos electorales. ¿Estáis justificando el golpe de Estado en Bolivia? ¿Estáis justificando el golpe de Estado? Dejas terminar. El que ha dado un golpe de Estado es el... Ha dicho el presidente legítimo que iba a convocar elecciones y le han dado un golpe de Estado a los militares, diciendo que tiene que renunciar. Oye, a mí me gusta mucho que Monedero venga... Bueno, a mí lo que me sorprende es la reacción tan virulencia en algunos medios de comunicación internacionales contra Evo Morales. Le hicieron una entrevista en la BBC y allí le preguntaron sobre la naturaleza de lo ocurrido. Personalmente no me siento presidente, aunque interpretaciones jurídicas seguiré que sigo presidente. No, le preguntaba porque también hay una persona que se reivindica como presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y que incluso ha sido reconocida por otros países como tal, incluso Rusia la ha reconocido. ¿Cuál es su posición respecto a eso? La información que tengo, que Rusia no ha reconocido, según una aclaración de prensa, que era alguna mala interpretación. Ahora, en todo caso, Estados Unidos tiene que reconocer. Tengo lindos recuerdos de esta gestión presidencial haciendo política. Víctimas de las dictaduras militares del 60, 70, ¿qué me decían cuando fue presidente? Precia Evo, cuídese de la embajada de Estados Unidos. ¿Y por qué debo cuidarme? Solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? No tengo. Bien, para que no haya confusión, este es el relato de parte, este es el relato de Evo Morales. Vamos a escuchar la otra voz, la voz de la presidenta autoproclamada, de la presidenta interina, Jeanine Áñez, también en una entrevista a la BBC. Le preguntaron por qué devolvió la Biblia al Parlamento y ahí hace una declaración de intenciones, que es una declaración política, que conviene que escuchéis con atención, porque los argumentos que maneja son realmente vergonzantes. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo. Entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe. Los bolivianos somos personas de fe. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además, entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos el 80% personas de fe. Así que los bolivianos impusieron porque tenían el respaldo de los votos. Esa es la declaración política de Jeanine Áñez, la persona que se ha autoproclamado presidenta interina de Bolivia. Abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos el 80% personas de fe. Como son personas de fe, no necesitan los votos en el Parlamento. Bueno, este es el retrato perfecto de lo que ha sucedido en Bolivia, ante la desidia, ante la mirada de desinterés de las instituciones internacionales que, como si no fuera con ellos, están observando lo que ocurre allí con absoluto desinterés, insisto. Bueno, le preguntaron a Bernie Sanders, el candidato en Estados Unidos, el candidato norteamericano, le preguntaban al político norteamericano sobre esto. Se lo preguntaba el periodista Jorge Ramos. Y para Bernie Sanders no hay ninguna duda. Es un golpe de Estado en su definición más clásica.
Morales did a very good job in alleviating poverty. Decía que Morales había hecho un gran trabajo en Bolivia, luchando contra la pobreza. In giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about his going for a fourth term, whether that was a wise thing to do. When the military intervenes, Jorge, in my view, that's called a coup. Thank you so much for being here. Y decía, y en mi opinión, dice, cuando intervienen los militares se debe catalogar como eso, como un golpe de Estado, decía Bernie Sanders preguntado. También le preguntaban a Evo Morales en la entrevista que había concedido a otro medio de comunicación, a la agencia EFE española, le preguntaban por posibles salidas. Él decía que sería conveniente una mediación del gobierno español, o bien del expresidente Zapatero, o bien de Mujica, decía. Qué bueno sería España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Mujica, o otros gobiernos se sumen a la mediación. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love. Decía Enrique Juliana, el periodista de La Vanguardia, que el golpe de Bolivia y la indiferencia son los momentos de nuestra época, que este golpe de Estado en toda regla ahora lo llaman el ejército obliga a dimitir al presidente. Una noticia tan lejana que nos habla del giro autoritario que está dando el mundo, que incluso nos hace recordar que hasta en 1973 había más pudor en el lenguaje. Bueno, pero ahora no, ahora que el ejército te obliga a dimitir ya no se considera públicamente en según qué medios de comunicación un golpe de Estado, o en según qué instituciones u organismos internacionales. Bueno, Evo Morales, en todo caso, en una entrevista en la BBC, en esta entrevista en la BBC desde México, dice que volverá a Bolivia en cualquier momento. ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? No tengo, pero va a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a tus seguidores y a nosotros también te va a combatir desde Bolivia. ¿A mí me va a combatir? Sí, te va a combatir tus mentiras. ¿Pero qué mentiras? Y defendiendo a la dictadura, defendiendo a la derecha, no puedo entender. No estoy defendiendo a nadie. Usted lo que pasa no le gusta que le pregunten cosas. Ese es el problema. Tengo tantas preguntas, conozco muy bien. Sí, pero no le gusta que le hagan preguntas concretas. No le gusta que le pregunten sobre la auditoría. Y seguro no deja hablar además de eso. ¿Qué clase de periodista es usted? Ha habido muchas críticas por esta entrevista de la BBC, decía Evo Morales, que no le dejaba responder, que más que preguntas eran opiniones encubiertas y que combatiría esas informaciones desde la presidencia de Bolivia volviendo. Bueno, insisto, más allá de las retóricas, más allá de lo que cada uno le parezca bien o le parezca mal, considere que le caen mejor o le caen peor, aquí la cuestión es si por las botas se pueden aplastar los votos. Esa es la cuestión. Ese ha sido el gran dilema en América Latina desde que Estados Unidos decidió convertir la región en su laboratorio de experimentos. Bueno, pues de esto vamos a hablar aquí en el programa. Enseguida con Sergio Pascual colocaremos el foco para observar un poquito más de cerca cuáles son ya las cuestiones técnicas relacionadas con el proceso electoral. Porque mientras tanto esto está ocurriendo también en otros lugares también de América Latina. En Brasil, el expresidente Lula: tengan la certeza de que cada minuto de mi vida será dedicado a liberar al país de esa cuadrilla de milicianos que se ha apoderado del poder. Hablaba del gobierno de Bolsonaro, del ultraderechista Bolsonaro, que ahora preside Brasil, después de que el expresidente Lula fuera encarcelado en un procedimiento que ha mostrado las maniobras ejercidas desde los poderes fácticos, con conexiones en los Estados Unidos, con conexiones en la justicia para encarcelar a la oposición que representaba Lula. Tenho certeza absoluta que cada minuto de vida que eu terei pela frente será dedicado para libertar esse país desta cuadrilha de miliciano que tomou conta desse país.
Eso decía Lula, que volverá. Tengan la certeza absoluta de que volveré. Y mientras tanto, claro, se le pregunta mucho por Venezuela, pero Venezuela sigue en su propio vodevil. Ahí tenemos a un presidente interino que no es ni presidente ni es interino, y tenemos una comunidad internacional que rauda y veloz acudió a reconocerle, que sin embargo mantiene las relaciones comerciales y diplomáticas con el otro gobierno, con el gobierno legítimo elegido en las urnas de Nicolás Maduro, y volvemos al mismo defecto de forma. Podemos aceptar, nos puede gustar más o menos un presidente, puede gustarnos más o menos sus políticas, pero la cuestión está en si tiene legitimidad legal para gobernar o no la tiene, si tiene el apoyo de los ciudadanos a través de las urnas, que es el único mecanismo conocido en democracia que tiene verdadera validez. Bueno, pues esto nos encontramos, es hoy el asunto que tiene la atención, la mirada puesta en Latinoamérica, con esta escala de tensión que se está produciendo además en Bolivia, que es profundamente preocupante. Estamos viendo algunas imágenes de violación de derechos humanos absolutamente salvaje. Además, sabéis que están corriendo mucho por las redes sociales estas imágenes y son verdaderamente preocupantes, verdaderamente inquietantes, ante, como decimos, la inacción de los gobiernos internacionales. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Bueno, una cosa muy grave que ha pasado, decía, las imágenes circulan por las redes sociales, las imágenes de los abusos de la policía y el ejército, muy graves abusos contra los derechos humanos, y resulta que la autoproclamada presidenta dictó una providencia, dictó a través de un documento oficial una declaración, un decreto de impunidad de las Fuerzas Armadas, diciendo que no tendrían repercusión, que cualquier, digamos, operativo de restablecimiento del orden interno y de estabilidad pública quedaría exento de responsabilidad penal cuando se actúen en legítima defensa o en estado de necesidad. Firmó este decreto la autoproclamada presidenta. Había un tuit muy interesante de Victoria Rosell, de la juez española, en el que recordaba que, a pesar de este decreto de impunidad de las Fuerzas Armadas que ha sido dictado por la autoproclamada presidenta golpista Jeanine Áñez, esto no tiene ningún valor ante la Corte Penal Internacional. No hay obediencia debida en crímenes contra la humanidad. Tiene consecuencias legales en los juzgados internacionales, en la Corte Penal Internacional. Así que con esto sería suficiente, con este decreto, para entender la naturaleza de lo que ha ocurrido en Bolivia. Que a través de un documento se esté declarando impunidad a las Fuerzas Armadas para actuar como quieran en las calles de Bolivia. Solo este decreto que ha firmado la autoproclamada presidenta ya nos debería dar una idea de lo que está ocurriendo allí en Bolivia. La imagen, la fotografía en la que aparece rodeada de militares también nos da una idea, digamos, de el proceso que está viviendo este país, el proceso real, más allá de los análisis en los medios de comunicación. Pero solamente el decreto, conviene recordar, a pesar de que esté firmado por Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta constitucional del Estado plurinacional de Bolivia, que corrió con una Biblia a depositarla sobre la mesa del gobierno, este documento no tiene validez en la Corte Penal Internacional. Así que aquellas personas que participen en estos actos pueden ser juzgadas en los tribunales internacionales. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Love is a power.
Bueno, pues lo habíamos anunciado, necesitamos hacer un análisis en profundidad de lo que está ocurriendo en Bolivia después de este golpe de Estado y ante la desidia, el desinterés de las instituciones internacionales. Sergio Pascual, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando, a ti y a todos tus oyentes. Sergio, estábamos analizando, hemos escuchado a Bernie Sanders, que directamente lo describe como un golpe de Estado. Estábamos escuchando a algunos interlocutores internacionales que claramente colocan la mirada sobre lo ocurrido en Bolivia y lo califican directamente como un golpe de Estado, pero sigue habiendo voces muy importantes, entre ellas las de la OEA, que hablan de que no, que el golpe de Estado se produjo con anterioridad, que fue Evo Morales el que, a través de unas ciertas irregularidades en el proceso electoral, fue el responsable de lo sucedido. He visto que tanto la CELAC como Página 12 hacían un análisis bastante detallado del proceso electoral. ¿Se puede hablar de manipulación electoral? Yo creo que en absoluto, y de hecho si uno hace zoom in al documento que saca la OEA para tratar de justificar por qué desacredita el proceso electoral en Bolivia, no hace falta ser experto en el electoral para darse cuenta de que la OEA está jugando de parte, si no está siendo cómplice directo del golpe, ¿no? En primer lugar, hace una cosa que cualquier manual de observación electoral no es que desaconseje, sino que directamente desacredita, y es hacer un análisis de firmas de las actas del proceso electoral, no escogiéndolas aleatoriamente, sino escogiéndolas a pedido de parte, en este caso a pedido de parte de la oposición. De tal manera que acaba descubriendo 78 actas en las que podría haber algún tipo de fraude entre las 30.555 que tiene el proceso, pero no escogiéndolas, insisto, aleatoriamente para que sean una muestra representativa, sino yendo ad hoc a aquellas que la oposición le ha señalado. Bueno, esto es un procedimiento que, como se puede comprender, no tiene ningún tipo de validez técnica. Y en segundo lugar, hace otra proyección que resulta en este caso, antiintuitiva para cualquiera que conozca Bolivia. La OEA, y en particular Almagro, plantea que cuando quedaban 16% de mesas para introducir en el cómputo, la distancia entre Evo Morales y su inmediato seguidor, Carlos Mesa, era de 7 puntos aproximadamente, ¿no? Y quedaban otros 3 puntos más para poder superar el 10% de distancia que la Constitución boliviana dice que tienen que tener el primero y el segundo contendiente para superar la elección en primera vuelta sin tener que ir a segunda vuelta. Bueno, cualquiera que conozca Bolivia sabe que ese 16% que quedaba por computar, y así lo dice el órgano electoral, y así lo reconoce la OEA también, ese 16% era un 16% del ámbito rural. Esto tiene sentido, o sea, en un país como Bolivia, con dificultades técnicas y con una orografía muy complicada y una ruralización importante todavía del país, no es tan sencillo cargar en un sistema informático las actas de la capital que las actas de Achacachi, o un pueblo del interior, ¿no? Bueno, en esas zonas rurales también es conocido, sobradamente conocido, que que Evo Morales tiene un respaldo abrumador. Abrumador significa que cuando ha perdido algún proceso electoral, ahí ganaba con el 80%. Por lo tanto, cualquier observador podía intuir que al introducir esas actas o al proyectarlas en el cómputo, la distancia se iba a ampliar y muy probablemente iba a superar el 10%. Esto es lo que hace el CPR, ¿no? Una institución norteamericana que tiene un par de Nobels, de premios Nobel entre su consejo asesor. O sea, no es una institución cualquiera. Sí, te quería preguntar por eso, porque efectivamente después ese análisis ha sido realizado incluso en Estados Unidos por una institución que tiene a Stiglitz, ¿no? Efectivamente, la CPR, ¿no? El Consejo de Económico y Político, de Estudios Políticos y Económicos. Y además en la Universidad de Michigan también ha hecho otro estudio en particular por parte de la ISR, un instituto de análisis de estudios sociales que tiene, ¿no? CELAC también ha hecho otro estudio. Bueno, digamos, todos los estudios que se van poniendo en marcha para tratar de asegurar qué es lo que ha pasado en Bolivia, apuntan a que el estudio de la OEA es un estudio de parte, interesado. ¿Interesado en qué? En justificar la tesis del fraude.
Y esto yo creo que es clave, ¿no? Porque en realidad aquí el fraude es justificar el llamado al fraude. No sé si me permite el término rocambolesco, pero creo que se entiende, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar en lo que venía sucediendo en Bolivia en los últimos meses, se da cuenta de que efectivamente esto era lo que se iba fraguando, ¿no? La oposición, durante los meses que estuve allá antes de la elección, ya venía diciendo sistemáticamente que se planteaba no reconocer el resultado. Y no solo eso, había un llamado a la población a que en el caso de que hubiera fraude, según decían ellos, había que salir a la calle a defender el voto, ¿no? Se estaba calentando el ambiente, ¿no? Como diría Javier Cercas, estaba la placenta del golpe introduciendo los ingredientes que luego fueron necesarios. Pero y la OEA en particular, y la señalabas tú bien, Fernando, fue muy activa en esto, a tal punto que en un momento en el que parecía que el golpe no iba a fraguar porque la distancia de 10 puntos se hacía efectiva, la OEA sugiere al gobierno boliviano que convoque segunda vuelta a pesar de que ha ganado por más de 10 puntos, porque entiende que el clima no es propicio o se está calentando como para que y por lo tanto no va a haber un reconocimiento de todas las partes. Es decir, la OEA, un organismo en teoría pensado para consolidar los procesos y para garantizar que se dé los reconocimientos en el marco de la disputa democrática, recomienda al gobierno boliviano que se salte su propia constitución. Es una cosa que yo al menos no había visto nunca en ningún proceso de observación electoral. Y luego el día 10 es cuando emite este informe que está siendo desacreditado, como decías, por organismos de sobrado prestigio. Pero bueno, si a alguien le quedaba alguna duda de que esto es un golpe de Estado, tenemos el pronunciamiento de los militares pidiéndole, entre comillas, lo de pedir, porque cuando un señor tiene el ejército, tiene las armas en su mano y se dirige al presidente constitucional y le dice que abandone el cargo, lo de pedir es un eufemismo, evidentemente. La policía se había retirado a los cuarteles y no estaba defendiendo las instituciones públicas, y cuando han tomado el poder, lo primero que han hecho ha sido violar uno tras otro todos los derechos constitucionales, incluyendo evidentemente los que están recogidos en la Constitución boliviana. Y ahora te pido, porque este es el análisis técnico y creo que es muy importante que quede claro que además el análisis, incluso quienes han cuestionado los resultados de la OEA o la declaración de la OEA, han sido incluso instituciones norteamericanas, es decir, que no se puede atribuir a una cuestión interesada, ¿no? Es que ha habido instituciones muy serias, muy sólidas, muy solventes, respaldadas por incluso organismos que tienen entre sus trabajadores, que se cuentan con varios premios Nobel, que han cuestionado esta tesis oficial de la manipulación electoral. Pero más allá de eso, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, Sergio, y te pido una valoración que está más relacionado con lo ético, con lo moral. Claro, yo no viví el golpe de Pinochet, yo era muy pequeño, no viví el golpe de Pinochet. Estoy seguro, no me sorprende que haya voces que apoyen los movimientos, pero lo que se ha perdido completamente, y esto estábamos leyendo antes una serie de mensajes, una serie de tweets de Enrique Juliana, lo que ha cambiado brutalmente es la retórica. En el año 73 había mucho más pudor en el lenguaje. Cuando había un golpe de Estado se hablaba de golpe de Estado. Ahora no solamente se envuelve retóricamente, sino que además vemos un montón de gente justificándolo públicamente, justificando la necesidad de ese giro, ¿no? Antes había, bueno, claro, si pertenecías al ámbito de esa derecha neonazi que podía apoyar a Pinochet, podía sintonizar con el golpe, pero había una visión muy clara, en este caso no, la retórica ha cambiado brutalmente, ¿no? ¿Te parece? Bueno, creo que en cierta medida va por barrios, ¿no? En el caso de América Latina y en particular en Bolivia, efectivamente, ¿no? No hay ningún tipo de pudor a la hora de respaldar el golpe, el uso de la fuerza e incluso utilizar expresiones como si te pegan un tiro, pues no haber estado allí delante, ¿no? O sea, este tipo de cosas se dicen en Bolivia ahora de forma descarnada y sin ningún tipo de pudor, desde mi punto de vista, como resultado del acumulado de un odio étnico, racial, durante 10 años que ha explotado de la forma más virulenta y salvaje que yo haya podido vivir o experimentar o conocer. En el caso del otro lado del charco, en el caso de acá de Europa, y diría que Estados Unidos también, todavía ellos están disputando
la idea de que no es un golpe, y lo están haciendo porque creo que sí saben que en el momento en el que la etiqueta que se corresponde con los hechos de golpe de Estado se le sitúe al proceso, a lo que está sucediendo en Bolivia, van a perder apoyos, porque los gobiernos democráticos no pueden convivir con un golpe militar de esta calaña, ¿no? Y del nivel de salvajismo que está demostrando el golpe boliviano. Por eso esa disputa la están dando en el terreno de los medios de comunicación y en el terreno de las opiniones públicas europeas y norteamericanas. Pero allá, efectivamente, en esto te doy totalmente la razón, ese odio que se parece en cierta medida, ¿no? Que nos recuerda un poco lo que sucede en España con Vox, ¿no? El tipo de odio que pretende activar ha saltado, se ha quitado todos los bozales, y ahora, bueno, pues campa por su respeto, ¿no? Lo vemos en las expresiones neopentecostales, con apelaciones a la Biblia, la cacería del otro. O sea, estamos hablando de casi de una película de terror. Hemos visto cómo Bolivia daba impunidad a los militares para reprimir las revueltas, firmando este decreto que exime de responsabilidad a los militares que están desplegados en el país. Esto ya en sí mismo, ¿no? El cariz que alcanza es bastante poco discutible. Y hablas del enfrentamiento racial que estaba contenido y que de alguna manera ha estallado. Yo te quería preguntar un poco cuáles pueden ser las razones, pero también oímos hablar mucho sobre el litio. Si el litio ha sido uno de los detonantes, uno más de los detonantes, obviamente no hay un solo detonante de lo que está ocurriendo, pero Bolivia tiene el 70% de las reservas mundiales. Estados Unidos carece de litio. El litio es el gran elemento necesario para la reconversión industrial gigantesca que se va a producir en un mundo, una reconversión energética gigantesca que se va a reconvertir, que se va a necesitar en los próximos 20 años para las placas solares, para los coches eléctricos, para las baterías de litio. En fin, digamos que es un elemento absolutamente sustancial en el nuevo mercado que se alcanza. Pero es uno de los elementos. ¿Cuál dirías tú? ¿Qué es lo que ha concentrado que este estallido se produzca allí en Bolivia? Sí, yo creo que hay varios vectores. Creo que el vector económico que pone la balanza del lado contra Bolivia por parte de países como Estados Unidos, digamos que tiene tradición en esto, pero también de otros países, ¿no? Que no se han manifestado en contra del golpe, como puede ser Alemania, incluso las dudas que al principio tuvo la Rusia, vienen de la mano efectivamente de este bien fundamental para la reconversión industrial futura, que es el litio. Es un bien del cual Bolivia posee el 70%, que todavía no tiene industrializado allá, y de hecho está justo en este momento disputándose qué potencia va a ser la que comparta con Bolivia. En el caso del gobierno de Evo, iba a ser compartir con Bolivia ese proceso de explotación allá en el país andino. En este momento, claro, muy probablemente nos encontraremos con que haya una privatización del proceso de industrialización del litio, y las grandes potencias estarán poniendo huevos en la cesta del golpe para tratar de quedarse con ese pastel, que no es solamente un pastel de rendimientos económicos muy lucrativos, sino que efectivamente es la llave, es un condicionante para el desarrollo industrial del futuro para muchos países que, si no tienen acceso al litio, lo van a tener complicado, y viceversa, ¿no? Pero este es uno de los componentes que yo creo que lo que hace es arropar la posición internacional de apoyo al golpe de forma muy masiva. Hay otro componente que es interno y que confluye con este primero, que refiere a cómo durante los últimos 13 años en Bolivia ha habido un verdadero salto adelante de las clases medias, ¿no? Se ha reducido la pobreza del 38 al 15%, y el correlato de esa reducción de pobreza ha sido el ascenso de las clases medias. Nosotros hacíamos una encuesta hace unos meses allá en Bolivia, preparando el proceso electoral, y nos encontramos con que la mitad de la población boliviana sentía que había ascendido de clase social en los últimos años. La mitad de la población boliviana. Esa mitad de la población boliviana que ha ascendido de clase social y que ahora es clase media y que ahora se relaciona con su gobierno con total normalidad, era una población que hasta hace muy pocos años, antes de Evo, era de segunda. Pero era como la población, para que nos entiendan los oyentes, de color en el Sudáfrica del apartheid.
así de sencillo. Yo contaba que cuando estuve en Bolivia hace 10 años, una compañera me decía que su padre tenía un cepo en su finca, su padre. O sea, es decir, desde hace 30 años atrás había cepos en Bolivia. Estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de ciudadanos de segunda que ni siquiera tenían la ciudadanía como un derecho. Y evidentemente con el proceso boliviano de cambio abanderado por Evo Morales, esa población asciende socialmente y empieza a competir en igualdad de condiciones con los hijos de aquellos que tenían y traían apellidos de estirpe desde tiempos inmemoriales, en cualquier caso desde tiempos de la colonia, ¿no? Ahí hay una pérdida de privilegios que no se da porque alguien te los arrebate, sino simplemente porque alguien los comparte. Cuando se comparten derechos, se devalúan privilegios. Eso, añadido a que quien estaba protagonizando ese proceso no era un blanco ilustrado de tu propia clase social, de tu propia, digamos, tribu, casi lo podríamos llamar, sino que era un indio campesino, sin formación, al que tú habías despreciado históricamente porque era tu sirviente o tú lo habías vivido como tu sirviente en tu casa, y así lo vivía la clase media alta boliviana. Eso genera unas disonancias cognitivas y unos rencores que se introducen bajo la superficie, que son epidérmicos, casi diría, que se han ido acumulando durante los últimos 10 años y que cuando ahora los ha hecho detonar la derecha fascista del oriente boliviano, en Santa Cruz, han emergido con total impunidad y virulencia, ¿no? Esto es lo que desde mi punto de vista venía pasando bajo la superficie en Bolivia y era difícil de captar, pero es justamente lo único que puede explicar el nivel de agresividad que está demostrando esta derecha boliviana. Es más, el candidato opositor inmediato, Carlos Mesa, que viene de una tradición de centro derecha liberal, casi que desaparece del mapa, casi que se convierte en el tonto útil, cómplice por cierto, pero tonto útil del golpe, porque es la derecha más virulenta la que mejor conecta con estos sentimientos de odio al indio que manifiestan los golpistas en Bolivia hoy, y eso es lo que explica que estemos viendo cómo se ametralla a la población desde un helicóptero o cómo se habla de cacería de seres humanos. Sí, porque estamos viendo que se está utilizando munición de guerra, que se está disparando desde helicópteros a la población. Hombre, algo retrata, algo significa, y desde luego ante una impunidad, ante la mirada indiferente de la Unión Europea y del Gobierno de España, que todavía no lo han calificado ni siquiera como golpe de Estado. Sergio Pascual, gracias de corazón. Un saludo. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por ponerle voz y por amplificar lo que está sucediendo allá, porque creo que la comunidad internacional y en particular los pueblos hermanos del pueblo latinoamericano tiene mucha responsabilidad para que no tengamos otra vez una dictadura como la de Pinochet instalada y saludada por gobiernos como el nuestro. Gracias, un saludo. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, ¿que amáis a vuestra patria? ¡Fachas! ¿Que queréis a España? ¡Fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo...
una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo. Pues en efecto, el feminismo, la mayor revolución del mundo de los últimos años, de forma, extendida en todos los países, en una buena parte de los países, con importantísimos retos por delante, con importantísimos enemigos por delante, y alguien que ha trabajado incansablemente precisamente en esta gran batalla por reconocer, por defender los derechos de las mujeres ha sido Irantxu Varela. Irantxu Varela, muy buenos días. Muy buenos días, Egunon. Bueno, teníamos mucho interés en hablar contigo aquí en el programa, Irantxu, porque cada lunes pretendemos precisamente colocar el foco sobre las mujeres que estáis trabajando en la defensa de los derechos, de la igualdad. Y claro, también en esta gran batalla en la que se ha convertido también el feminismo, en este campo de batalla que tiene enemigos tan poderosos como el fascismo, el neofascismo, lo estamos viendo con declaraciones, con agresiones sistemáticas. Hace unas semanas compartías en Twitter un vídeo sobre las pintadas contra la sede de Picara Magazine. Vosotros lo denunciasteis públicamente. ¿Habéis tenido noticia de quién realizó estas pintadas? Es unas pintadas muy claras. Explícanos un poco el contexto, pero ¿sabéis quién está detrás de esto? Bueno, el contexto es, nosotras tenemos la redacción que compartimos Picara Magazine y Factoría Lila en el barrio, en Bilbi, en un barrio muy especial de Bilbao, donde hay mucha organización vecinal, donde hay mucha gente inmigrante que vive ahí, donde hay colectivos sociales, y hubo una noche de domingo que aparecieron las primeras pintadas, en Picara, con mi nombre y con órganos sexuales masculinos, habían aparecido ya un par de ellas, ¿no? Y fue la misma noche que aparecieron en otros colectivos, como los que trabajan con personas refugiadas o para el colectivo antifascista. Entonces, está bastante claro, y aparte están firmadas por un grupo fascista que dábamos por desaparecido, Democracia Nacional, y entonces está como bastante claro de dónde vienen firmadas. La última, la de la semana pasada, fue un 52 y una polla, ¿no? A la primera lo llamo órgano sexual masculino, pero luego ya no doy más. Entonces está el 52, primero nos costó adivinarlo, pero resulta que obviamente es el número de diputados que tiene fascismo ahora mismo en el Parlamento español, ¿no? Entonces, pues no hemos tenido ninguna noticia, hemos puesto la denuncia, de hecho, Picara Magazine creo que ya va poniendo 2, pero yo personalmente he puesto ya en torno a 4 o 5 porque está siendo bastante continuado y se está combinando con otros ataques a mi teléfono, a mis redes sociales, etcétera. Y la verdad es que no estamos viendo mucha respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Porque es, pues tenemos un poco la teoría, o al menos la tengo yo, de que seguramente el sistema nos odia más a nosotras que a los que nos hacen la pintada. Pero vamos, también yo personalmente tengo sospechas de que si fuéramos otras personas y fuera en otras sedes en las que se hace, pues habría habido ya una investigación con resultados, ¿no? Porque las pintadas hechas a mi nombre, pues obviamente a mí me resultan tremendamente agresivas y son claramente un ataque y una amenaza, pero atentar contra la sede de un medio de comunicación como es Picara Magazine es un atentado directo a la libertad de prensa, y eso es gravísimo en una democracia, ¿no? Y la verdad es que no estamos viendo mucha respuesta, porque igual hemos visto mucho CSI, pero yo creo que ya habría dado tiempo desde las primeras, que hace bastante más de un mes, a que se hubiera hecho algo.
son unas pintadas amenazantes que en todo caso lo que retratan también es, como dices, una ideología, una posición. Vosotros, sin embargo, para combatirla de forma bastante ingeniosa, propusisteis como respuesta que la gente pudiera reírse del fascismo, con el hashtag #A por todas. Pero ¿qué crees que debe hacer la sociedad civil, la política, los medios de comunicación frente a ataques de este tipo? Mira, últimamente hay mucho debate de si al fascismo se le discutirles es ponerse a su altura, tal. A mí me gusta mucho la frase de Durruti: al fascismo no se le debate, se le combate. Claro, luego hay que desarrollarlo en estrategias, ¿no? Pues yo, por ejemplo, creo que en los medios de comunicación, además es que tenemos el ejemplo perfecto que lo explica muy bien Ibai Arvide la semana pasada en un artículo sobre cómo desapareció Amanecer Dorado en Grecia, ¿no? Que fueron tercera fuerza en el Parlamento y ahora no tienen ni página web, la han cerrado. Y ha sido de una estrategia de los medios de comunicación de no darles voz. Es decir, no normalizar su discurso, no entrevistarles como si fueran gente normal con ideologías normales, porque no son una cosa que yo creo que es una trampa, no son otra manera de pensar. Yo tengo una, tú tienes otra y los fascistas tienen otra. El fascismo es atacar a las libertades de las personas y es un discurso por definición homófobo, lesbófobo, transfobo, misógino, racista, de criminalizar incluso a menores. O sea, su discurso y la única construcción, y además, si fuera el primer ejemplo de fascismo que hay en la historia, podríamos poner cara de susto, pero mira que no tenemos ejemplos terribles, ¿no? Uno de ellos de los más graves en España. Entonces, en los medios de comunicación al fascismo solo hay que nombrarle para denunciar los atentados a la libertad de expresión y a la democracia que hay, ¿no? Luego, como democracia, habrá que mirarse esto de que se pueda colar un partido que todas sus propuestas, si lo piensas, son anticonstitucionales, ¿no? O sea, nos quieren quitar la libertad a las mujeres, quieren legalizar la discriminación, quieren ilegalizar a la gente que piensa distinto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, desde luego, ser conscientes de lo que son y olvidar esta equidistancia buenista de que unas personas piensan una cosa y otras personas piensan otra. No, unas personas piensan en cámara de gas, en palizas en la calle, en expulsar a gente y en meternos a terapia a las que intentamos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, ¿no? Y eso no puede ser equidistante, como no se puede equidistante entre el Ku Klux Klan y las personas que luchan contra el racismo. Claro, esto nos preocupa mucho porque, en efecto, está la posición de los medios de comunicación, qué posición deben tener frente a esto, pero también, por ejemplo, en el movimiento feminista se está depositando, esto lo hablamos muchas veces aquí en este espacio, se está depositando una responsabilidad enorme, porque se dice el movimiento feminista es el gran campo de batalla, es uno de los campos de batalla, el ecologismo es otro, pero a las mujeres también se les deposita ahora una responsabilidad extraordinaria en esta batalla contra el fascismo, ¿no? Que debiera ser una responsabilidad de todos, ¿no? Ya, pero fíjate, a las mujeres, para mí, por dos razones, ¿no? Una, porque detrás de todas estas propuestas lo que hay es mantener la situación tal y como está, o sea, mantener el sistema tal y como está, y el sistema nos necesita explotadas y cuidadoras gratuitas y cuidando a todo el mundo a cambio de amor, y van a hacer, ¿no?, todo lo posible por mantenernos en esa situación subalterna que nos necesita. Tú fíjate que todas las intervenciones del fascismo son que volvamos a la costura, que volvamos a parir los hijos que Dios nos mande, o sea, una cosa muy como de Gilead, ¿no?, del cuento de la criada. Pero luego también porque el feminismo en este momento, y después debido al avance, a la movilización y a la autocrítica y al análisis del contexto, se ha convertido en la propuesta más potente contra todas las formas de opresión. Y claro, ser fascista significa estar a favor de todas las formas de opresión, no solo del capitalismo, del machismo, del racismo, de la LGTBI-fobia. Entonces, claro, históricamente en el fascismo, ¿quién ha perdido más? Pues los grupos vulnerables. Cuando el otro día gritaban a por ellos, esa gente que estaba contenta de que el fascismo había entrado en las instituciones, gritaban a por ellos. ¿Y a quién se referían? Se referían a las mujeres, a las personas LGTBI, a las personas racializadas, a las personas con diversidades funcionales. O sea, es que
quienes gritaban, ayer había un artículo muy bueno de Edurne Portela en El País que decía, es que si tú no te sientes que el a por ellos iba por ti, es que eres uno de ellos. O sea, ¿no? Esto también lo dice Preciado. Si tú no ejerces la violencia, si tú no percibes la violencia, probablemente es porque tú la estás ejerciendo. Es que haya un partido que grita a por ellos, y a por ellos somos, claro, el fascismo se plantea así, ellos y nosotros. Nosotros somos los que vivimos en situación de privilegio, que sabemos que no nos la merecemos, por otro lado, porque obviamente el primero que sabe que es un mediocre, humana e intelectualmente y políticamente ni te digo, y que como mucho lo que puede hacer es salir enseñando los cuádriceps en los periódicos, es Abascal. Quiero decir, él sabe que está en una posición de hegemonía que no se merece, pero ni de lejos. Y luego nosotras pobres con todos los estudios del mundo sintiéndonos unas impostoras cuando vamos a una entrevista de trabajo. Entonces, claro, los que son como él, que son mediocres, que saben que no se merecen estar en ninguna posición de relevancia, pues lo que van a hacer es pelear a lo que haga falta y llevarse por delante a quien haga falta para mantener sus privilegios a costa de los derechos de las demás personas. Entonces, claro, pues el mundo ahora se divide entre los que quieren ser como ellos, o sea, gente que sabe que no tiene nada que aportar, pero que quiere un espacio de hegemonía que no se merece y que quiere conseguirlo a costa de aplastar al resto, y luego las personas que no queremos que nadie nos aplaste y que nadie sea aplastada. Es que yo creo que ahora el mundo y España ahora se divide en eso, ¿no? Quienes creemos que todas las personas somos iguales y quienes creemos que nos merecemos un espacio, o creen que se merecen un espacio de dominación. Pues Irán Zubarela, en tiempos en los que las definiciones se diluyen, donde la retórica envuelve, se relativiza todo, se agradece muchísimo tus palabras, se agradece muchísimo tu fortaleza, tu valentía. Siempre te seguimos con muchísimo cariño y muchísimo interés. Irán Zubarela, gracias de corazón. Muchas gracias a vosotros. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues en la fotografía del mundo, si colocamos el satélite a trabajar, nos va sirviendo fotografías, nos va sirviendo imágenes, además de todos estos grandes retos, de esta batalla por el feminismo, de esta batalla por la justicia, también por las definiciones, también por la retórica, también por la precisión en el lenguaje, también por tener una fotografía que nos ayude a comprender mejor lo que está ocurriendo cuando el satélite está trabajando y nos está enviando fotografías. Hay 2 lugares del mundo en el que se fija en esta mañana. 2 lugares en los que se posa y nos envía imágenes también inquietantes de disturbios, de incidentes. Uno de ellos es Irán. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todas. ¿Por qué Irán? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Irán? Bueno, se da la casualidad de que, un poco con cierta sordina, pero han empezado unas protestas en el país, que un poco a tenor y un poco subiéndose a la ola de todo lo que estamos viendo en Bolivia, en Chile, en Hong Kong, en tantas partes del mundo, de la población que sale a la calle. En Irán se está produciendo una revuelta similar y además con una serie de toques y de detalles que recuerdan un poco a la de otros sitios, ¿no? El gobierno acaba de anunciar una subida de la gasolina y esto ha llevado a la calle a miles de personas. Se trata además del régimen iraní, que tiene sus particulares condiciones y características, pero sí es verdad que ha habido una especie de revuelta popular. El gobierno ha intentado sofocarla y, de hecho, para que no se reprodujeran los disturbios que hace un par de años sacudieron el país, ha cortado internet, incluso ha restringido el servicio de telefonías móvil, pero sí que han salido más de 1 millar de personas bastante más de 1 millar de personas a la calle, han sido detenidas
detenidas 1 millar de personas, pero realmente se está viendo también un germen de este tipo de protestas, de revueltas en la calle, que veremos a ver en qué desembocan, ¿no? Es verdad que han llamado la atención de la prensa internacional, que está destacando este hecho y lo marca un poquito en toda esta corriente general de descontento que estaría llegando realmente a todas partes, ¿no? En este sentido también es muy destacable y está siendo portada en por ejemplo, todos los diarios estadounidenses, en algunos de Alemania, en bastantes europeos también, todo el tema de lo que está pasando en Hong Kong, cómo se han radicalizado y digamos las protestas que además duran ya 5 meses, especialmente con los estudiantes en la calle, y que ahora realmente han derivado en enfrentamientos muy, muy serios con la policía. De hecho, esta semana, a finales de la semana pasada, murió la primera persona. Digamos que ha habido una muerte relacionada con los disturbios y con los enfrentamientos, y realmente las imágenes ya empiezan a ser de caos y de enfrentamiento muy duro entre la policía, las fuerzas del orden y los manifestantes, que son sobre todo los estudiantes y que además se están centrando en el campus. Hoy sí, pues eso, viendo un poquito las portadas de los medios de comunicación, se ven muchas fotos, porque además las portadas y los manifestantes en Hong Kong siguen enarbolando los paraguas, que es un poco esta imagen tan icónica de luchando contra la represión, pero realmente hay mucha preocupación porque además se está viendo que la policía, las fuerzas del orden están realmente utilizando una fuerza mucho mayor de la que habían utilizado hasta ahora, y hay cierto temor por el hecho de que se puedan radicalizar aún más y pueda realmente empezar a ver unas escenas de violencia y que lleven a un caos mucho mayor y sobre todo a la presencia de víctimas mortales. Pues tenemos, así que el panorama que tenemos, Hong Kong, Irán, estábamos viendo en Latinoamérica, tenemos un panorama internacional más allá de... Hay que recordar que siguen las Chile. Protestas también, es decir, es verdad que vivimos en un momento de mucha convulsión, ¿no? Que también estos días, además con lo de Bolivia, he recordado que he visto en algunos medios norteamericanos cómo, pues por ejemplo, lo de Chile se estaba llamando pues algo así como golpes, no exactamente golpes, pero digamos, como la volvía un poquito la distinción entre lo que eran golpes de Estado y lo que eran revueltas populares, ¿no? Según sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos, cómo lo que les interesaba, digamos, políticamente, lo calificaban de una manera o de otra en función de, pues eso, de qué gobierno y cuál era la ideología del gobierno que estaba en ese momento en su puesto, y lo peligroso que es esto, en realidad. Claro, vivimos en un mundo hiperconectado. Hay un cierto desinterés en la prensa española por lo que ocurre, pero en día como hoy es inevitable. Lo vemos, por ejemplo, en la portada del periódico El País. Bolivia da impunidad a los militares para reprimir las revueltas. Irán detiene a 1.000 personas en la protesta por el carburante, y también la batalla que ha comenzado en el seno de la Unión Europea por su control. Macron, dice el periódico El País, ha sacudido el tablero, pone en guardia a Berlín en su intento de marcar la agenda de la era post-Brexit y post-Merkel. Y todas estas convulsiones, todas estas agitaciones que se están dando por el planeta, lo que nos recuerdan una vez más es algo de lo que ya había advertido, no sé, quiero recordar que fue Zapatero. Se está jugando a decidir quién va a gobernar la próxima década, cuál va a ser la ideología imperante en la próxima década en una buena parte de los centros de poder del mundo. Así que la gran batalla que se está librando está muy relacionado con estos equilibrios de poder que se juegan tanto en Latinoamérica, tanto con China, Estados Unidos. Así que la batalla nos supera. Y por eso es importante que incluso en lo local pues se preste atención en un mundo que está hiperconectado, como decimos. Porque mientras tanto, si ponéis hoy, observáis un vistazo en las portadas de los periódicos, el testamento de Franco se ha hecho público 44 años después de la muerte del dictador. Hoy es portada en el periódico El Mundo. Tendremos oportunidad de analizarlo en profundidad aquí con Emilio Silva esta semana y miraremos cuáles son las cosas. Bueno, pero nos colocan con la mirada puesta en la memoria, aunque hoy pues tienen una relativa importancia, y están los acuerdos en España. La búsqueda de acuerdos en España, donde el Partido Socialista sigue buscando apoyos. El Partido Socialista, sabéis que lo va a someter a votación, lo va a someter a una consulta a la militancia. Lo anunciaron así. Bueno, vamos a someter a la militancia un acuerdo del cual conocemos las primeras líneas fundamentales, los primeros 10 puntos que están desarrollándose en este momento, y a la militancia se le va a facilitar, lógicamente, más información. Pero los militantes del Partido Socialista, un partido con 140 años de historia, saben muy bien que ante momentos como el que nos encontramos, en el que tenemos que evitar
unas terceras elecciones. El Partido Socialista trabaja de la mano de su secretario general para dar una salida a esta situación. Y por lo tanto, estoy seguro. Y mientras tanto nos encontramos con que todo esto está muy salpicado por la situación en Cataluña, todo muy dependiente de lo que ocurra en Cataluña. Dice el periódico El País que Iglesias ha pactado no interferir en el diálogo de Sánchez con Esquerra Republicana y además vemos en otras portadas de los periódicos, nos encontramos con algunas cuestiones como hoy en el periódico ABC. Dice que la inversión extranjera en España se lo piensa 2 veces por que hay un cierto parón por la inestabilidad política, por el bloqueo, por el bloqueo en la situación política. De todas formas, yo quería poner de manifiesto algo en lo que hacíamos hincapié la semana pasada, Pilar, porque observando la prensa internacional uno se daba cuenta de que ha habido muchas más críticas al acuerdo, al pacto, en la prensa española de lo que ha habido en la prensa internacional. El análisis de la prensa internacional, por cierto, que el mismo viernes o el sábado el periódico El País también abría con algo así, diciendo no hay una gran preocupación en Europa por lo que está ocurriendo en España. Esto me llamaba la atención porque, en efecto, los medios de comunicación internacionales estaban más preocupados por el bloqueo que por el color político del gobierno resultante, ¿no? Sí, mucho más. Realmente lo que realmente preocupa en Europa, sobre todo, y en general en el mundo, es el hecho de que no haya un gobierno. Por ejemplo, es verdad que en Europa en los últimos años hemos asistido a todo tipo de gobiernos, es decir, las coaliciones, incluso con partidos de distinta ideología, han sido bastante comunes y teniendo en cuenta que que Europa se ha tenido que enfrentar incluso a gobiernos como en Italia con Salvini, que tiene a Orbán o a los hermanos Kaczynski en Polonia, realmente, y que incluso en Portugal se podría poner como el caso contrario, ¿no? Que hubo una coalición de izquierdas. Europa considera que todo esto es mucho más manejable que digamos el vacío de poder, y de hecho preocupa bastante más casi la extrema derecha, la emergencia de la extrema derecha, que digamos, si quisiéramos incluir a Podemos dentro de lo que en algunos ámbitos lo llaman extrema izquierda, preocupa bastante más lo otro, ¿no? En este sentido, ya os digo que el acuerdo de Podemos, algunos medios incluso utilizaron el término far left, que es como extrema izquierda, para referirse a Podemos, pero en general creo que hubo cierto alivio ante la perspectiva de que los políticos españoles eran capaces de ponerse de acuerdo, se asemejaban un poco a los líderes europeos y en este sentido incluso había un artículo de New Statesman, que es una revista británica, que decía que en España en el fondo lo que se estaba abriendo era una nueva era política, ¿no? Rebatía un poco esto de estas ideas tenebrosas o de que España volvía a repetir los errores del pasado. Consideraba que no, que además había capacidad en los sistemas políticos para adaptarse y que lo que estaba haciendo el sistema político y los políticos españoles era un poco adaptarse y organizar, evidentemente en un entorno más fragmentado y más complicado, pero que al final se estaban dando pasos en esa dirección, con lo cual yo diría que en general, pues lo comentábamos la semana pasada, fue bastante bien recibido y no hay tanta preocupación. Bueno, pues esto es la fotografía. A esta hora, en todo caso, se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se está celebrando un juicio muy importante porque puede marcar, Torra se sienta en el banquillo, puede marcar el futuro de Cataluña. Dice hoy el periódico El País en su portada que este juicio a Torra abre el camino al adelanto de las elecciones catalanas, que la inhabilitación del presidente dejaría en funciones a Aragonès de Esquerra Republicana hasta que haya nuevo gobierno. Y es que hoy se enfrenta en un juicio por desobediencia, puede implicar su inhabilitación, indirectamente poner en marcha el adelanto electoral. Se está celebrando en este momento allí en Cataluña. Se enfrenta a una inhabilitación de 20 meses por desobediencia por no haber quitado una pancarta a favor de los políticos presos en el Palau de la Generalitat en la campaña de las elecciones municipales y europeas. Es, desde luego, muy calificador de cómo ha resuelto y cómo ha instruido de forma muy parcializada este procedimiento. No creemos que el acusado, el presidente de la Generalitat, no creemos que piense que va a tener un juicio imparcial cuando ya esto procede de una instrucción tan parcializada. Así que esta es la señal en directo del juicio que se está viviendo. Hoy quedará visto previsiblemente para sentencia, se celebrará con una cierta velocidad y podría inhabilitar
al presidente Torra, y si queda inhabilitado, pues probablemente acudirían a elecciones. Todo esto distorsiona los pactos, las esperas, las posibilidades de pacto para el gobierno socialista de Sánchez con Podemos, con Esquerra Republicana, que necesitaría sus apoyos. En fin, como veis, el panorama es bien convulso. Así que tenemos muchos retos por delante. Pero sabéis que hay dos agendas. Esto sería la concentración de noticias relacionadas con la agenda setting, con los grandes medios de comunicación, con los temas que colocan en su foco de interés. Pero también tenemos una agenda paralela en la cafetera, que se compone de aquellas noticias que vosotros enviáis al programa y que consideráis que tienen que tener protagonismo. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y empezamos la agenda de la cafetera con una información que conocíamos este mismo sábado, 16 de noviembre, por parte de Médicos Sin Fronteras, que escribió un tuit informando de la muerte de un bebé de 9 meses por deshidratación severa en el campo de Moria, en Grecia. Es solamente un símbolo, una de las consecuencias de lo que vienen advirtiendo ya muchos voluntarios desde hace tiempo, de aquellos voluntarios que siguen trabajando en estos campos de hacinamiento. Los niños, decía Médicos Sin Fronteras, están muriendo en Grecia, Europa, a causa de las terribles condiciones de vida. Hoy hay 15.000 personas atrapadas en Moria, entre ellas 5.000 menores que deberían salir ya de este infierno. Esto lo decía Médicos Sin Fronteras este mismo sábado, anunciando la muerte de este bebé de 9 meses por deshidratación severa aquí, en Grecia, en Europa. La Unión Europea sigue sin asumir las consecuencias y sigue amparando esta violación de derechos humanos que exige, ya desde Médicos Sin Fronteras exigen que se termine con esta situación. Pero mientras, y afortunadamente, seguimos viendo cómo gracias a la labor de muchos voluntarios, de muchas personas, de muchas activistas como Elena Maleno, pues se consiguen salvar vidas. Ella misma anunciaba en esta madrugada de este lunes que 74 mujeres y 7 niños han llegado a las Islas Chafarinas. Dice al menos 3 embarazadas y una dice estar a término de la gestión. También, en otro orden de cosas, nos hacíais llegar algo que tiene que ver con todas esas tareas pendientes que quedan una vez se consiga formar gobierno. Y es que los parques nacionales españoles han perdido casi el 80% de su inversión desde 2010. Así lo dice el diario.es, que explica que han pasado de recibir 248 euros por hectárea a poco más de 54 euros. Explican que las partidas destinadas a estos menesteres han ido de los 64 millones que manejaban en 2010 a los algo más de 20 millones en 2017. El caso es que no solamente dependen del gobierno, porque dicen que el dinero que reciben lo decide la administración que los gestiona. 13 están a cargo de comunidades autónomas y 2 bajo la dirección del gobierno, en concreto las tablas de Daimiel y Cabañeros.
Explican además en esta información que los parques nacionales también han sufrido recortes en personal, un 16% menos de 2013 a 2017, a pesar, dicen, de que el informe de situación de la red explica la importancia del personal. Dicen que los recursos humanos disponibles en un espacio protegido son un indicador básico de los esfuerzos dedicados a la gestión y hacen posible el desarrollo de una gestión activa en el territorio, lo que claramente es obvio. Y esto contrasta además con el interés de los visitantes, porque se han ido los datos de los visitantes acumulados desde que la red tiene 15 parques en 2014 y han pasado de los 13,7 a los 15,5 millones. Es decir, que sí hay un interés por los parques nacionales. Sin embargo, la inversión ha caído un 80% desde 2010. Y para terminar la agenda de la cafetera, en Público.es recordaban que hoy además, en toda esta marabunta de actualidad, hoy además la Manada vuelve a juicio por abusos a una joven en Pozoblanco. Se prevé que la vista oral se celebre desde este lunes al jueves en un juicio contra los 4 miembros de ese grupo de WhatsApp denominado La Manada, acusados de abusos sexuales a una joven de 21 años en la localidad cordobesa de Pozoblanco, con anterioridad al caso de los Sanfermines de 2016, por lo que ya han sido condenados a 15 años de cárcel por violación junto a un 5º miembro más del grupo. Además, explican que la Fiscalía ha pedido para los acusados penas de 7 años de prisión y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves. Así que seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en torno a este juicio. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Sí, que además tenemos que agradecer a todas las personas, a quienes sois mecenas, a todas las personas que hacéis posible este programa, que ayudáis a que el proyecto siga vivo. Este proyecto que se compone de 2 elementos. El primero, la información para tratar de comprender un poquito mejor este mundo tan complejo, tan lleno de dificultades, y una parte, además de la informativa, una parte en la que tratamos de mantener el espíritu de familia, de compañía, que sabemos supone este programa para mucha gente. Y como hay nuevos mecenas que se han hecho mecenas este fin de semana, como Francisco, como Alejandro, como Eneco y como Ander, pues les enviamos un fortísimo abrazo desde aquí, con un agradecimiento muy profundo por su ayuda y por su participación, que hacen que este programa sea gratuito para un montón de personas también que no pueden permitirse apoyarlo y bueno, hacen que este proyecto sea posible y viable. Y llegamos a esa parte de la sobremesa que yo disfruto tanto, que tanto os gusta, en la que también se lo pasa María.es, que viene muy alegre esta mañana. Pai también se lo pasa muy bien, pero como hemos visto, una gran alegría en María.es, que dice que quiere contar no sé qué cosa generacional. No, tampoco es que esté súper alegre con eso, pero no bueno. ¿Qué te ha pasado con eso? ¿No te han dejado pasar en alguna discoteca? ¿Te han pedido el carnet? Bueno, a mí siempre me lo pedían. Pero siempre. No. De hecho, había veces que lo miraban 3 veces. Era como así, hombre. ¿Y te sigue pasando? Bueno, pues me pasó el otro día. Pero igual lo hacían para ligar eso, ¿no? No. Con las chicas era más... te puedo asegurar que no. Que decían, a ver, un momento, es que no sé, tal, y entonces ahí... No, porque me miraban con cara de mal... O sea, porque además ya tengo identificada la cara de no te creo, no creo que tengas esta edad. Cara de portero de discoteca. Sí, pues eso me pasó. El sábado fui a comprar unas botellas de vino. Y además ya me olí la tostada, porque de hecho que fui... Bueno, no las podía coger porque esto que te las tiene que dar el dependiente, ¿no? Entonces, cosa que me parece fatal. Esto lo he visto en algún supermercado. Ah, bueno, me da igual. Horroroso. Pero ahí ya dije, ya verás. Ahí ya estuve temiendo lo que iba a pasar. Y entonces las fui se las pedí. Claro, y encima le dije 2, ¿no? 2 botellas. Y claro, el tío... Ya como que hacía como que no encontraba las botellas, me miraba con cara como, es que ya me está pidiendo, la típica adolescente me está pidiendo las botellas de vino. Entonces yo ya vi la cara y le dije, si quieres te enseño el DNI. No, hombre, no, si no te lo he pedido. Digo, si no me importa, digo, si me encanta, digo tal. Y claro,
Y entonces vio el DNI y se sintió súper avergonzado, porque claro, me había echado más de 10 años menos. Claro, se pensaba que tenía 17. ¿Pero esto lo sabes o lo crees? Porque claro, yo no quiero ser irrespetuoso, pero... Perdona, cogió el DNI, cogió el DNI como un portero de discoteca, me miró, lo miró 3 veces. 3 veces. Y claro, yo ya me empecé a reír y entonces él ya se rió, pero claro, porque era una situación para él muy tensa, porque era igual la he ofendido o lo que sea. Y le dije, no te preocupes, digo, si a mí me encanta, digo, mientras me sigáis echando menos, digo, yo genial. Y claro, él ya se rió, ¿no? Y bueno. Pero pasa una cosa, esto ahora que tú que sacas este asunto. Que no quería yo poner el foco en la batalla esta intergeneracional. Os juro que yo no tengo ningún interés. Luego me dicen a mí los oyentes, anda, que estás todo el día. No, que ha sido María.es. Pero está pasando una cosa en hay una reconversión. Yo sabes que tengo muy presente la gran batalla del feminismo. Lo tengo clarísima, creo que es necesaria y absoluta. Pero lo que no puede pasar es por adoptar, porque nosotros adoptemos roles, por ejemplo... antes, yo recuerdo, a las mujeres no podían, digamos que preguntar la edad era una cosa como de una cierta falta de gusto, de educación. Se decía, bueno, no preguntes la edad. Esto ha existido durante muchísimo tiempo. Esto está cambiando, obviamente, muchísimo y así debe ser como es natural, ¿no? Pero ahora está pasando con los hombres también. Y digo, a ver, no puede pasar que el feminismo pase porque ahora los hombres estemos avergonzados de la edad que tenemos. Digo, esto no puede ser la batalla. La batalla tiene que estar situada en otros polos, en otros lugares, en otros... Pero es verdad que, en cierta manera, yo no sé si es porque la sociedad también está... Bueno, le llaman la efebocracia, ¿no? Coloca el foco en la juventud de tal forma que el gran nicho de consumidores se produce en una determinada edad y así lo defienden en los medios de comunicación, en la publicidad. Entonces es como que hay que ser permanentemente joven, ¿no? De manera que cuando te vas haciendo más mayor, pues entonces tienes que vestir como los jóvenes, ser como un joven, tienes que tener 80 años, pero ese joven mayor que tiene 80 años, dice, bueno, no, puede ser un señor mayor de 80 años y no pasaría nada, ¿no? En sociedades antes estaban muy valorados la gente muy mayor, por ejemplo, ¿no? Así que, o sea, que produce cierta alegría que te confundan con joven porque en cierta manera socialmente está aceptado que es que hay que ser joven, hombre, pues relativamente. Sí, pero también te digo que no me hacía ni puñetera gracia cuando era pequeña, cuando era adolescente, porque claro, todas mis amigas aparentaban más menos yo, y entonces yo era como la niña. Ahora me gusta. Mira, Hilo dice que es muy joven y él se comporta como todo un señor. Sí. Y Eva dice, a mí se me está poniendo el pelo en modo gris y me encanta. Hombre, es que te voy a decir una cosa, Eva, ahora está muy de moda. Muy de moda. El pelo gris y el pelo blanco en las mujeres. Es estéticamente muy atractivo. De hecho, por ejemplo, en algunas películas de cine ves a actrices muy jóvenes que llevan así como mechas de colores o de color gris. O sea que eso también tiene su cosa estética ahora. Dices, Broker, que para eso hay que tener pelo. Mira, dice Alberto Martínez, con 33 años me han pedido el DNI y la discoteca. Después estaba llena de chiquillos de 18. Claro, eso es... Hombre, yo creo que de todas formas cuando te confunden con alguien más joven siempre se lleva mejor que lo contrario, aunque solo sea porque independientemente de que la sociedad valore, a lo mejor tenga un culto excesivo a la juventud, pero a todo el mundo siempre en general está asociado con buenos recuerdos tu época más joven y en ese sentido que solo sea por nostalgia, salvo algunos casos muy concretos a lo mejor que se encuentran mejor con unos años de más, pero en general siempre se recibe bien, ¿no? En este sentido, si te echan lo otro, o sea, si te echan más años de los que tienes, suele sentar bastante peor. Sí, pero seguro que si esto se lo comentas a tu hija adolescente, no pensaría lo mismo. Porque, claro, no puedes entrar a los sitios... No puedes tal, entonces claro, nunca puedes engañar, ¿no? Con la edad cuando eres adolescente si es que aparentas menos. Pero bueno, ahora sí que es una buena noticia. Dice Sidralcat, sí, estará muy de moda lo de los perfiles blancos, ¿cómo se dice? Los reflejos. Sí. Lo de los reflejos tal. Dice, será ahí en Malasaña. Dice, porque aquí en Facholandia, dice, lo que se lleva es el rubio ladeado con bien de mechas. Claro, todo esto pues tiene su cosa, pero en lo mainstream, no en lo conservador, en lo que está de moda, en lo que es cool, en los anuncios de televisión, empiezas a ver, pues se llevan estéticas muy, muy diferenciadas también. Dice, a ver, Hombre, María. las canas siempre han estado de moda en los hombres, por ejemplo. Siempre ha estado muy bien vista las canas. Hombre, ahora que dices esto que ha llegado un Nico, poco que se le ha puesto el pelo blanco en un año.
en un año. Empezó con 2 canas y ahora tiene el pelo blanco y me decía, son las responsabilidades, son las preocupaciones. Que yo creo que esto tiene que tener algo de... Hombre, supongo que, oye, que llega un momento que cumples unos años y de pronto se te pone el pelo blanco y ya está, tampoco pasa nada. Pero que sea tan rápido de pronto... Sí, pero mira a los presidentes del gobierno. Que es que en muy poco tiempo. Obama, por ejemplo, fue... Bueno, lo veías en Zapatero, la cara que tenía cuando entró también en el gobierno. El propio Aznar también. Mariano Rajoy no, Mariano Rajoy siempre fue mayor. Pero es verdad, igual dejó de teñirse, pero no lo sé. Había una foto demoledora de Mariano Rajoy que le hicieron, joder, que yo pensaba, estas fotos, ¿cómo es la estética, no? Y cómo son. Le hicieron una foto en campaña electoral que salió publicada en Interview. Estaba sentado en una silla, estaba jugando al dominó. Pues estas cosas que se hacen en campaña, que se va a los pueblos a jugar al dominó, le hacen a uno la foto y la publican en los medios. Pues le hicieron una foto, pero la foto, en lugar de estar tomada desde arriba jugando, estaba tomada desde abajo. Y entonces se le veían los calcetines sobresaliendo de los zapatos. Y tenía unos tomates en el talón que te cagas. Y tuvo una cierta repercusión, muy poca para la imagen que daba un poco de dejado. Hay quien lo intentó colocar como un gesto de digamos, de una cierta, ¿cómo se dice?, sobriedad, pero dices, eres un candidato a presidente de gobierno, no puedes llevar tomates en los calcetines. Que oye, que podemos llevar el resto. Yo he llevado tomates en los calcetines un montón de veces, que ahora ya no se deben llevar tanto, porque ahora en las casas está muy de moda eso de que dejes los zapatos. ¿Os ha pasado alguna vez? Siempre quites los zapatos. Que te los quites. Siempre da un poco de corte. Pero cada vez son más casas a las que yo he ido que todo el mundo se quita los zapatos al entrar y te miran como quítatelos. Y da un poco de vergüenza porque dices... no me he traído los mejores. No me he traído la mejor muda. No me he claro, es que para eso tienes que pensarlo bien. Ostras. Tienes que elegir unos buenos calcetines. Claro. ¿Esto no os ha pasado? Poco, pero alguna vez sí me ha pasado en alguna casa de algún amigo, y sobre todo cuando hay niños pequeños, sí que te dicen, bueno, que mejor si nos quitamos todos los zapatos o si es en un sitio donde, pues eso, había mucho barro, estaba lloviendo fuera, sí que... Dice, mirad al Trudeau de Canadá que lleva unos calcetines súper chulos, pues esa es otra. Si llevas calcetines con saltamontes y con dibujitos y colores amarillos y vivos y tal. Claro, luego está lo del olor a pies, que quitarse los calcetines se supone que es un síntoma, un cierto gesto de limpieza, como de higiene, porque entras en casa, pero claro, depende de quién entre en casa. Nos pasó, estábamos Galería y yo, el día que vino nuestra profe de guitarra, en la primera clase, y entonces nos vio que íbamos con calcetines por casa. Claro, no es lo mismo estar en casa en calcetines, que te acabas de duchar, estás tranquilamente con los calcetines puestos, que llegar de la calle y tal. Y entonces nos miró los pies y dijo, ¿tengo que quitarme los zapatos? Y entonces y además puso cara como de, no es esto tal. No, hombre, haz lo que quieras, quitarte los zapatos o no quitarte los zapatos, no sé. Porque es un poco violento, claro, la gente que llegas de fuera, más una cosa así. O sea, imagínate, el repartidor. Pero porque no estamos acostumbrados y porque quitarte los zapatos es como algo que asocias solamente al caso de tu casa, ¿no? No a cuando sales de tu casa. Entonces es algo que asocias cuando llegas a tu casa, te quitas los zapatos y digamos que, bueno, pues te pones ropa cómoda. No estamos acostumbrados. Yo sí que las veces que lo he hecho ha sido porque cuando fui a Reino Unido, ¿no? Si iba a visitar a alguna amiga o a mi hermana o lo que sea, pues como hay moqueta y demás, pues normalmente sí que te dicen que sea mejor pues que te quites los zapatos. Mentira. ¿Verdad? Mentira. Mi amigo Guille, es verdad que en otras culturas es más, en otros países es más, sí, es muy frecuente. Sí. Y aquí en España no tanto, pero... Sí, absolutamente, pero sigue siendo un pequeño corte, o sea, sigue siendo una cosa así como que... He sacado un calendario porque este fin de semana, el sábado, cumplió años José Saramago, habría cumplido años José Saramago. Nació en 1922, el día 16 de noviembre. Y entonces fue este fin de semana, hablé un poquito con Pilar del Río, le envié un beso muy fuerte porque es una fecha también muy importante para su vida, para ella y para todos los que amamos la literatura de José Saramago. Pero en efecto, este fin de semana ha sido el cumpleaños de José Saramago y lo tenía aquí marcado en el calendario y no habíamos hecho ningún comentario, pero como nos gusta, nos fascina tanto, nos maravilla tanto la literatura de José Saramago y la mirada de conciencia con la que consiguió impregnar todas sus novelas, todos sus libros y también a todos aquellos a los que observábamos su literatura desde la profunda admiración, pues nos gustaría enviar desde aquí, en nombre de los oyentes de La Cafetera, en nombre de la audiencia, un muy fuerte abrazo para
Pilar del Río y para toda la familia Saramago, tanto la gente que trabaja en la Casa Museo allí en Tías, en Lanzarote, como la gente que trabaja en la Fundación en Lisboa, a toda la gente. 16 de noviembre nació José de Sousa Saramago, escritor, periodista, dramaturgo, 1922. Fue Premio Nobel de Literatura en el año 1998. Nació en una familia de labradores, de artesanos, creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre era analfabeta, pero le inculcó toda esta sed, todo este hambre de saber, de conocimiento, y le regaló su primer libro. Y después, a los 15 años, José Saramago abandonó los estudios por falta de medios y se puso a trabajar. Y, sin embargo, consiguió llegar a la máxima altura de la excelencia en la literatura y se convirtió en Nobel de Literatura en 1998. Había trabajado, había sido colaborador de diversos periódicos, de diversas revistas. José Saramago trabajó incluso en una caja de pensiones y luego ya se dedicó al periodismo, a la labor editorial. Estuvo adherido al Partido Comunista, por eso sufrió censura, persecución durante la dictadura de Salazar, y en el año 74 se sumó a la Revolución de los Claveles. Saramago. Hay un hilo muy interesante, está retuiteado en mi timeline, de David Senabre, muy bonito, donde recuerda algunos de estos momentos, pero la persona que supo encontrar el alma humana dentro de la piedra, como los escultores, como decía Miguel Ángel, que las esculturas eran lo que residía en el interior de las piedras antes de buscarlo. Pues esto es lo que conseguía José Saramago con sus novelas. Y nació, en efecto, un 16 de noviembre del año 2019. Puse un tuit muy bonito con una foto de Saramago de los primeros años cuando le conocí, porque, bueno, ya lo he contado un montón de veces aquí en el programa, pero el azar quiso que José Saramago, poco después de ganar el Nobel, un tiempo después, buscase una residencia en Madrid para las estancias cuando estaban en Madrid, que era con bastante frecuencia. Y entonces el azar quiso que me acababa de trasladar a un edificio, coincidiese en el mismo edificio con José Saramago y Pilar. Y aquí, en este mismo edificio. Y entonces nos lo comentó, yo me acuerdo, alguien por un pasillo dijo, ¿sabéis que vive aquí también José Saramago? Y digo, no es posible. Y dice, sí, vive aquí. Y entonces una noche me armé de valor y entonces hice... y llamé a la puerta. Y entonces allí me abrieron Pilar del Río y José Saramago en un apartamentito muy, muy chiquitín. Y entonces me abrieron la puerta y me invitaron a huevos fritos. Me dijeron, estamos preparando la cena. Sí, porque además yo, claro, bajé diciendo, oye, mira, es que tengo una radio aquí en casa y te quería entrevistar. Siento invadir la privacidad de esta manera tan vergonzante. Porque además me daba un pudor. Yo había estado pasando por esa puerta durante una semana sin atreverme a tocar el timbre, sí. Pero de pronto di el paso. Y entonces llamé. Y Pilar del Río, que es tal amor, tal ser humano, tan generosa, tan amable, me abrió la puerta, y me abrió la puerta no solo aquella noche, me invitó a huevos fritos, sino a un montón de vivencias después, un montón de viajes compartidos, un montón de cariño, de momentos, de cenas, que de pronto me llamaba, oye, vente, que ha venido una gente muy interesante que te van a encantar. Y a partir de ahí se desarrolló una relación intensísima con Pilar y con José, y especialmente con Pilar, con quien la mantenemos y tenemos este cariño y esta deuda tan gigantesca con un ser humano tan excepcional como Pilar del Río, por habernos acercado al universo de José Saramago, lo cual ha permitido pues un montón de cosas. Y como la queremos, no le vamos a hacer una llamada inoportuna. Claro, tempestiva. Claro, sí, porque yo me Pero imagino... que sepa que se la haríamos, pero... Se la haríamos. Pero sabemos, porque además el espacio de José Saramago, el mundo de José Saramago, que compartió Pilar del Río, pues, claro, dejó ese vacío tan importante para José. Pero fijaos, ocurrió una cosa cuando falleció José Saramago y se celebraban en Lisboa las conmemoraciones y se sucedía, la gente pasaba, prácticamente se le rindieron homenajes como hombre de Estado, porque, bueno, pues como Nobel portugués, finalmente fue reconocido en toda su dimensión, y entonces le ofrecieron unos homenajes como gente de Estado, y estábamos allí con Pilar del Río acompañándola en aquel momento que era tan difícil. Y entonces hubo gente que se puso a llorar allí, y Pilar, con tanta serenidad, con tanta paz interior, dijo, bueno, vamos a dejar que lloren quienes no han podido leer la obra de José Saramago, quienes no conocieron la obra de José Saramago, e intentemos que este no sea un momento triste. Fíjate, qué profundidad, qué serenidad y qué ser humano. Así que nada,
16 de noviembre de 2019. Yo viví momentos como absolutamente maravillosos. Recuerdo una vez, algunos los he contado aquí, pero recuerdo una vez que me llaman y me dicen, oye, mira, es que el ordenador de José se ha quedado parado y tiene dentro parte del libro, parte del discurso, bájate a ver si le puedes echar un vistazo. Entonces me bajé. ¿Y estoy informático? Total. Y entonces me dice José, dice, es que no consigo, no sé si era que no imprimía correctamente, pero no arrancaba, tenía algún problema. Entonces me dice, y es que además he venido en el avión y he venido escribiendo en este folio, fue después de los atentados de Madrid. Después de la victoria de los socialistas, el 14 de marzo de 2004, ¿no? 2004 fue. Y entonces me dijo, y me han pedido, bueno, después de toda la convulsión que había vivido España, que había vivido este país, se había organizado para 3 o 4 días después, en la Puerta del Sol, un gran acto como de, bueno, porque hacía falta una cierta catarsis social de hermanamiento, de acercamiento. Habíamos vivido 4 días extraordinariamente convulsos, agitados y entonces me dijo, y me han pedido que dé unas palabras en ese encuentro. Era un encuentro gigantesco, que luego vimos las fotografías, era enorme. Y me dijo, y vengo en el tren o en el avión escribiendo cuáles van a ser esas palabras, y las he escrito en esta página del periódico que tenía esa fecha. Y entonces allí decía, hoy por hoy Madrid es la capital de Europa. No la capital política, pero sí clara y rotundamente la capital moral. Y entonces me dijo, y vengo escribiendo esas líneas, pero tengo que meterlo en el ordenador. Y le dije, José, te arreglo el ordenador, pero me regalas esa hoja. Fuiste rápida ahí. Ahí estuve muy rápido. Y entonces me dijo, bueno, vale. Y me llevé el tesorito. Y entonces, efectivamente, no había mucha complejidad técnica, creo recordar, y el ordenador que resulte, y me llevé la hojita. Y la tengo claro, porque si no llegas a resolver, si no le llegas a resolver el problema, no te hubieses llevado ese papel. Bueno, tampoco era... No me habría llevado el papel y a lo mejor nunca habría dicho todas aquellas palabras en la conferencia, pero supongo que lo mismo que el que le vendió el billete de tren, o lo mismo que el que le sirvió, no sé, supongo que la cadena de azares y de casualidades que tiene la vida. Pero yo, a cambio, me llevé esa hojita de periódico que tengo enmarcada y que siempre que vienen las visitas le digo, mira, y les cuento esta historia. José Saramago, intelectual, con su literatura y siempre con la mirada puesta en el ser humano, muy, muy bonito. Así que... Y luego una cosa que a mí me gusta mucho tanto de José o de cómo era y de Pilar, es que ese tipo de momentos que tú tuviste, por su forma de ser, han creado tanto. Seguramente muchísima gente de su entorno puede contar sus pequeñas anécdotas y sus pequeños momentos de su hoja de periódico que cada uno tiene, ¿no? Porque es verdad que tenían esa capacidad para generar esa magia a su alrededor y esas pequeñas anécdotas y pequeñas historias que hace que se les recordara con mucho cariño, y eso como con la sensación de haber vivido algo excepcional. Fíjate que yo creo que eso es una característica de Pilar extraordinaria, que sabe crear momentos importantes alrededor, ¿no? Que sabe que cada momento es icónico, ¿no? Es importante en tu pequeña historia de vida. Y ella los reconoce a mucha velocidad y sabe de la importancia de los momentitos. Algunos momentos fueron absolutamente maravillosos. En otra ocasión les envié un mensaje. José Saramago había estado visitando una de las matanzas contra los zapatistas en México, uno de los escenarios de las matanzas terribles, y había sido acompañado allí, y se había entrevistado con el subcomandante Marcos, y a partir de ahí mantuvo una cierta relación a distancia, una cierta relación epistolar con el subcomandante Marcos, que él contestó públicamente en alguna ocasión. Y entonces, igual, en una ocasión le envié una notita a Pilar del Río. La verdad es que me tiré 2 horas escribiendo un correo electrónico para Pilar y José, diciendo, queridos Pilar y José, os quiero pedir ayuda, quiero entrevistar al subcomandante Marcos. Y entonces, toda una explicación de lo que yo creía que había aportado el subcomandante Marcos a la sociedad, al mundo, a la sociedad moderna, esta confrontación a través de la poesía, de la dialéctica, de la palabra y no de las armas, ¿no? Esta resistencia pacífica de los zapatistas. Y entonces le dije que tenía mucho interés en entrevistarle. Y cuando llevaba 2 horas escribiendo, perfilando un correo, claro, un Nobel de literatura, ¿cómo le vas a alguien así? Pilar, que es una periodista muy reconocida, decía, pues tiene que ser un correo muy bordado, un discurso muy elaborado, muy perfeccionado. Y entonces, después de estar horas escribiendo, dije, bueno, esto no les va a llegar al alma ni de coña. Y entonces lo borré todo y dije, mira, vamos a resolverlo resumiéndolo. Queridos Pilar y José, me gustaría pediros ayuda.
estoy buscando la manera de entrevistar al subcomandante Marcos y quiero conocer a la persona que ha cambiado el mundo porque estoy sustituyendo la palabra o los alimentos por las palabras. Y entonces lo envié así, tal cual. Digo, a ver qué pasa. Y entonces me llamó Pilar. Me dice, oye, acabamos de recibir tu mail. Mira, cómo son las casualidades, cómo es la vida. También tienes que estar ahí intentándolo, si no las casualidades no aparecen. Te vas a venir mañana con nosotros. Dice, y te vamos a dar algo de alimento de palabras y de alimentos, algo así, no me acuerdo muy bien cómo era la respuesta. Y entonces quedamos y resulta que estaba en Madrid y le había pedido a José Saramago que le acompañase una de las personas más cercanas al subcomandante Marcos, más cercanas en lo humano y en lo personal. Y entonces nos fuimos a ver estaban aquí, iban a dar una serie de conferencias, unas cosas, y entonces nos fuimos a ver la conferencia, me fui con José y con Pilar, y después nos fuimos a cenar con ellos, y entonces estuvimos hablando toda la noche en la selva lacandona del estado de no sé qué, y entonces a aquella persona pues ya le pedí el enlace directo para hablar con y me mantuve la conversación. Luego no fue posible por otras razones que ya contaré otro día, porque también me invitaron a un periplo ya en otros canales, en otras vías, pero me tenía que presentar en la selva lacandona una semana después, y ya me pareció como muy exagerado. Digo, ya tengo que cogerme un avión hoy para irme allí, y no me pillaba bien en aquel momento cogerme el avión, porque si no llegaba a la selva lacandona el siguiente lunes, y apenas había 4 días para hacer el Pero bueno, eso es otra historia. Pero qué cosas, ¿eh? Lo que tiene la vida a veces. Y todos esos momentos fueron regalo, pues muchos de ellos gracias a la generosidad tan extraordinaria de Pilar y de José. Así que les estamos eternamente agradecidos. Y nada más. ¿Qué más? Nos has dejado de piedra. Sí. Es una historia bonita. Preciosa. Luego tuve una anécdota porque fuimos a su pueblo natal, en Portugal. Y estuvimos paseando por las calles porque le hacían un homenaje, era el primer gran homenaje que hacían a José, además dedicando un montón de calles, un montón de lugares, y tuve un viaje allí precioso. Pero bueno, ya no me voy a enrollar, ya en otra, como va a haber muchas ocasiones para contar así algunas cosas, y con toda la generosidad El fin de semana bien, ¿no? De la gente maravillosa. No, me entró un poco oye, cuando vi todos los mensajes así del cumpleaños, pues me dio un poquito de recuerdo, y digo, pues no me quiero ni imaginar lo que estará sintiendo Pilar, ¿no? Cuando una persona deja un vacío tan importante a la vez que deja tantos recuerdos en tantas librerías del mundo, en tantas bibliotecas, en tantos cuartos de estar de millones de personas por todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, alguien así es capaz de dejar un enorme vacío también a su alrededor. Así que un beso muy fuerte desde aquí para Pilar del Río, para toda la gente que trabaja recordando el trabajo y la obra de José Saramago. ¿Y nada más? Muy bien. Nos marchamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos marchamos, sí. Pues mañana volvemos, mañana más. Ya llevamos 2 horas de programa. Bueno, pero estamos muy a gustito. Cuando estamos calentitos se está muy a gusto. Además tengo que sacar el pan, que ya debe estar... ¿Sabes decir el perro? Digo, ¿qué perro? No, el pan estaba en el horno. Gracias, de corazón, gracias, Pai. Nada, gracias a vosotras. Mañana más, mañana volvemos. Gracias, Mary, muchas gracias. Mañana, gracias. Adiós, cafeteros. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the
step with every thundering